solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Con una línea, Ahora, con una trayectoria de integridad. Hábleme de una persona honesta en el Ministerio de Hacienda, que usted la va a tener en 15 consejos. Tiene que ir, además de su labor... 15 consejos. Sí, tiene no, como, dale 5 como nomás. poco, no. Como Hay poco. técnicos de sobra, no, dale 5. preside como 15 consejos. Sí, pero él no va, él manda gente. Pero como quiera, tiene que ir. Pero aunque cobre no que vaya, va. como quiera le dan ¡Cobran! concesión. No, pero Son mafias burocráticas No, de los yo no consejos. voy, no y debo Danilo pagar. tiene que Nosotros enfrentarla. estamos Esa estableciendo mafia el 20%, burocrática de los consejos. El 20% de lo que recibe el salario de la función. O el 15%, porque ¿Para es qué? que tú ¿Para no el puedes consejo? tener una gente en un consejo ganando 400,000 pesos, Pues venga 300, acá, 200, hermano. por ir un día al mes. Y no le da a una vergüenza. reunión. Y manda a otro. Y no le da vergüenza, Por Dios. porque a mí me daría vergüenza Pero llevarme también 300,000 hay pesos sin personas- pasar por Go. Ahora, hay una Ahora, ¿y los legisladores tienen que rebajarse los salarios, Déjame Valentín? pasar por Go. No, Ahora, yo lo ahora, que creo No, es... los legisladores tienen que bajarse los salarios. Yo creo que los legisladores ganan bien. Le voy a hacer una pregunta. Sin con embargo, mucho lo que respeto. creo es que no deben ganar más que el presidente de la Mire, República. le voy a transmitir Pero ganan más. Le voy a No. le voy a transmitir. Los legisladores ganan más. Los legisladores ganan más que el Tienen presidente. Tanto salario, amigo que tenemos nosotros tienen más en el consejo. salario, pero la discrecionalidad del Una- presidente una son pregunta- Sí, pero superiores. espérate, estamos hablando de salario. Una pregunta que le Tú- hacen a tú- Charlie, espérate, que tú- le hacen a Valentín. Dame No, el discurso tiene que ser coherente, Valentín. Una pregunta a Claro, los tres. ¿por qué se da eso? Porque hay unas autonomías que generan eso. Por Es eso, decir, entonces el el discurso sueldo tiene que ser de la coherente. Junta lo establece la Junta. Valentín. El sueldo de los legisladores lo Valentín. establecen los legisladores y no debe ser Valentín. así. Debe haber un criterio Pero general tiene que con tener una la ley ley. que limite, porque Te el transmito. poder no limitado es Te desbordado. transmito una pregunta. No te voy a decir la persona que me ha pedido que te la haga, pero la transmito la pregunta. Me dice que le pregunte a Charlie, que te pregunte A ti y a Tommy Tommy. Galán, que si ustedes descubrieron eso ahora, Ay, coño. que si ustedes no tienen, Pero tienen, ¿de quién es, Julio? que- No tiene que decirlo. No, que si ustedes descubrieron eso ahora. No, lo descubrimos hace que- más de un año, lo sometimos hace un año y medio, llegó la campaña electoral, lo consultamos con el candidato electo y hago la revelación, le gustó el proyecto, el presidente electo le gustó el proyecto cuando era candidato. No, el que no Se lo le sigue- presentamos y al le sigue presidente gustando. Leonel Fernández y le dimos, presidente, aquí hay gente que está comprando jipetas cada 2 años. Designan Un un legislador ministro, de verdad. dice, designan un ministro y ese mismo ministro y el ministro que lo sustituye dice, yo no voy a andar en el vehículo que andaba aquel ministro. Sí. Es verdad. Y Y que eso- directores ese vehículo generales, está y le salado. cambiaron un vehículo anual o cada 2 años con el patrimonio público. Sí. ¿Cómo? Sí, presidente. Y le tengo la Y evidencia. ustedes se lo dijeron al presidente. Te lo dijimos. Y el presidente Dice, no lo ¿cómo? sabía. ¿Y por qué no han Y impulsado él no esa la ve, ley? la jipeta en la Y le caravana. dijimos, Aguanta, no lo sabía. No lo sabía, aguanta. ¿no? Sigue, Valentín. cuando Siga nosotros hablando. le decimos, presidente, no se puede permitir que aquí cualquier persona viaje en primera clase cuando el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana se va a Atlanta en clase normal. Oigan eso, Ahora hay que ir en clase, oigan eso, en primera señor. clase. Yo me voy en primera clase. Paga la diferencia. Yo pago la diferencia. Si yo quiero. Pero usted no me puede ir a mí que usted tenga la discrecionalidad cuando en Chile, Uruguay y Brasil, que son más ricos que nosotros, le dicen, el ministro tal tiene oportunidad de un Renault, un Peugeot o un carro tal de tanto cilindraje. ¿Por qué nosotros no podemos decírselo en un país donde hay carencias y donde hay dificultades económicas? corregir lo que Ahora estamos- usted quiere estamos de tener acuerdo. un Mercedes-Benz 600, cómprese Cómprelo. 4 para que el fin de semana usted ande como un pachá. Ahora el vehículo de la función, Una Toyota es la que diesel sea, de ¿verdad? 50,000 Usted compra dólares. una Una Ford, una razonable. Ford. Entonces dice un ministro tanto, un viceministro tanto, y por eso le decimos para que no hayan tantos vehículos para tantos viceministros que sean no más de 6. Quieren Lexus de 5.700 cc que Pero valen eso no puede ser. $440,000. Pero eso no puede ser. Es un abuso. Pero cuando nosotros decimos que no es verdad que el presidente de un ayuntamiento deba tener una tarjeta de crédito porque tengan fondos públicos propios. Déjele su BlackBerry. Pérez. No, no, tarjeta de crédito. Tarjeta de no, no, crédito. No, estoy BlackBerry sí, hablando de BlackBerry. tarjeta de crédito. Sí, Sí. tarjeta ¿Cómo de entiende? crédito Gold, Entonces yo pagar le con los digo, cuartos señor públicos. ministro o señor senador regidora, o señor presidente del Congreso, ¿quiénes pueden ir en primera clase a más allá de 5 horas? Vuelo, porque no es lo mismo un viaje de 2 horas A o 3 China. horas. Bueno, Un viaje a China hay que ser se le abre razonable. el pecho a Nosotros no cualquiera. queremos hacer una revolución bolchevique, pero sí decir por qué Chile, que es una sociedad 7 veces, 10 veces más rica que nosotros, un ministro ande un Peugeot y yo tengo que andar en una Lexus. Qué barbaridad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que heredar un cargo, además con un buen sueldo, con la discrecionalidad de establecerte los incentivos que tú quieras?
porque no hay controles rigurosos, también la oportunidad de tú decir, pero óyeme, yo te estoy diciendo que también yo lo hice, lo he hecho. Y es a partir de esa experiencia, Sí, hombre. es como alguien le decía, pero ven acá, ¿y por qué no habían hecho algo antes? Todo tiene su momento de oportunidad. Rajoy fue diputado durante 20 años. Y Rajoy, cuando llega a la presidencia, se da cuenta que está ante una crisis mundial y somete lo que él nunca hizo como diputado, que las exoneraciones de vehículos se le quiten a los diputados, bien o mal. Bueno, ese era el momento. Sí, así Yo, es. cuando era presidente de la Cámara de Diputados, dije, el primer año, bueno, había ¿Qué? unas canastas compraba. ¿Qué? El segundo año digo, ven acá, pero ¿por qué canasta? Mejor vamos a dar el sueldo 14 a los diputados, a los empleados, porque aquí hay dinero para eso. Le di el sueldo 14 a 1.700 empleados. Ahora, los que estaban en los bloques, que no me ponchaban cada 8 horas, eso era responsabilidad de ese bloque, eso no tenía el 14, el sueldo 14. Pero el que me iba como un secretario, presidenciable este que como, me ca- como el que iba a servir el café, la que estaba en sesión, el periodista que me hacía la labor diaria, a ese, que es un funcionario de carrera, que está en la matriz de la institución, yo le daba sueldo 14. Y la fiesta que le hacía, no hay fiesta, entonces yo le voy a dar a nada de eso otro bono de entre 5 y 25 mil pesos en efectivo o en un bono de cualquier institución para que, porque yo tengo que obligar a mi empleado a darle una canasta con ron, bebida, cosas que él no cuando quiere. 10% son evangélicos, o el 2% Es verdad. son adventistas, o uno está enfermo y no puede tomar eso. No, yo lo compro de libro, yo lo compro de fruta, entonces, eso es servir. Pues yo le digo, ser progresista no es una actitud, pero también un compromiso. Mi forma de vivir, cuando yo iba a un evento internacional de jóvenes críticos revolucionarios, yo iba con mi criterio, pero yo no renuncio a mi buen zapato, porque eso es mío. Ahora, mi compromiso con los humildes, eso es irrenunciable. Pero no de $500, Valentín. No, porque hay no, gente que no. se pone zapatos de Pero si $500. te me los regala, yo lo que dan acepto. asco. Si te me los regala, yo lo acepto. No, Pero si te lo ahí regalo, no, yo no lo ahí uso. no, ahí no. $500. No, eso es personal. No, yo no uso zapatos de $500. Yo lo siento. Entonces, Yo en Nueva York no óigame, compré ¿qué uno. yo hice? A mí me ¿De dicen, $500? pero ven acá, No, yo vale. te dio canal, No, vale. vale. No, Bali no cuesta Óigame, Tú andas de calzo. Oye, entonces. oye. Oh, pero ven acá. Claro. Bali no cuesta Oye, $500. si lo compras de No. oportunidad. No. La luz. Yo uso Bali hace más de 20 años. Bali no cuesta Óyeme, $500. Para que La lo luz. sepa. Louis Vuitton y Ferragamo son que cuestan $500. Bali no cuesta Óyeme, $500. la luz. Dime dónde cuestan eso. Cuando yo te digo, cuando a mí me dicen, pero Leti, ¿por qué tú no hiciste eso cuando era presidente de la Cámara de Diputados? Digo, mira, muchas de esas yo las hice. Una, sometí un proyecto de ley para que no aumentara el presupuesto del Congreso y otras entidades que tienen recursos autónomos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dineros autónomos sin controles, tú lo que haces es que, bueno, vamos a poner una pensión del 100%. Ay, papá. Y con yo 4 años yo salgo con una pensión. Tú no puedes estar Es un tomando abuso. decisiones para ti. Por eso el proyecto de Es un ley de abuso. integridad que hemos sometido y que ha sido aprobado ya en el Senado de la República establece, entre otras sanciones a todos los delitos o previsiones que establece la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y te establece, por ejemplo, tú te aumentaste el sueldo, como hicieron regidores en Santiago y en Ato del Yaque. Todo el Yaque mío, ¿eh? O sea, estoy hablando de dirigente vinculado a mí. Y le dije, eso es inconstitucional, pero no es ilegal porque no hay una ley que lo sancione. Se aumentaron el sueldo. Y la Constitución dice que puede aumentarlo, pero para los próximos regidores y síndicos. Entonces, ahí estarán sancionados por haber administrado en su provecho. Y así como lo estoy haciendo para los regidores, para el Ejecutivo, lo estoy haciendo Entonces, también la ley- para los congresistas. Entonces, la ley definitivamente serían 6 viceministros. No más. No más. Claro. En los Estados Unidos es uno solo. ¿Y por qué tratan todas las instituciones iguales? Bueno, lo que estamos hablando es de no más. El presidente de la República sabrá que hay un ministerio que puede manejarse con 2, otro con 6. Es que Chile, por ejemplo, es un país de cerca de 20 millones de habitantes, con una riqueza extraordinaria, y Chile se te maneja con 3 viceministros. España con 2. Estados Unidos, un ministro y un secretario de Estado, o sea, un deputy. minister. ¿Y cuántos militantes tiene el PSOE o cuánto 300.000 el PSOE y el PT de Brasil tiene 1.300.000. El militante. Militantes. El Partido Verde de Entonces, España tiene 50.000 militantes, perdón, de Alemania
tiene 50,000 Y militantes. nosotros tenemos 2 millones. ¿Usted cree que eso es Y verdad? son 80 millones de ¿Usted cree personas. que es verdad? Pero 2 millones en un padrón, pero realmente En un padrón. militantes no son eso. En un padrón. Entonces ese padrón nosotros no tenemos que auditarlo, sino sincerizarnos y hacer un partido que establezca, por ejemplo, que habrá un comité intermedio por cada recinto de tantas mesas electorales. Pero no engañarnos, porque es que el PLD tiene 2 millones, el PRD 2 millones y el Partido Reformista, que 2 saca millones 4%, tiene 1.600.000. No podemos seguir engañándonos. Los liderazgos no pueden estar practicando la mentira, porque luego no pueden persuadir a la ciudadanía Valentín, de la validez de sus propuestas, Valentín, de sus promesas, de sus compromisos con la ciudadanía. ¿Deben renunciar los legisladores para integrarse al gobierno del No, mira, yo lo que creo es que Medina? para ser ministro, la Constitución te dice cuáles son los requisitos. Ser dominicano, mayores de edad y estar en plenitud de ejercicio de los derechos civiles y políticos. No estoy ni a favor ni en contra. Lo que digo es lo siguiente. Danilo Medina, que es el mayor referente, salió de ser diputado a dirigir una campaña y luego se fue al Estado. No hay nada de pecaminoso. El compañero Monchi Fadul salió de ser diputado a ser ministro. La compañera Tati Guzmán Marcelino salió de ser diputada e hizo una buena gestión al grado de que está ahí en la seguridad social y ha hecho una labor formidable. Y te pongo otros casos. Que no ha sido la tradición de Lionel, pero no todos los actores tienen el mismo libro. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted que, le pongo un ejemplo gráfico, no estoy promoviendo a nadie, Amílcar Romero tiene perfil para ser ministro de Agricultura, por ejemplo, yo no soy presidente. Sí. ¿Por qué desperdiciar la oportunidad del expertise? Él fue ministro de Agricultura. Y lo hizo bien. Él fue ministro y lo hizo bien. Sí. Él fue, entonces, Pero ya no volvió. pero lo que usted está promoviendo es eso es lo que ocurre. No necesariamente. No, porque no necesariamente. no, ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? no, porque si usted está promoviendo, digo, a mí sé que lo haría excelente, Sí. pero usted está promoviendo renovación. Entonces, yo no estoy promoviendo renovación. No está promoviendo Yo eso. no estoy promoviendo renovación. El presidente electo es el que debe definir el perfil para las políticas públicas y los compromisos que ha contraído con el pueblo dominicano de hacer lo que está bien, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Entonces, esos actores hay que dejárselo elegir a él. El perfil lo definirá él. Lo que entiendo es que así como el director del CIUBEN en Santiago era un regidor que ahora es diputado, también en otra escala puede perfectamente una persona que sea congresista tener otra, salir de ahí para ocupar otra función. Ha pasado en todo Sudamérica, ha pasado en los Estados Unidos, ha pasado en Europa y no, Pero tú y no estarías- veo por qué hay que negar Pero tal tú posibilidad. particularmente estarías de acuerdo que fuera así. Pero yo, sí, claro, que fuera cualquier función, Que cualquier legislador pudiera renunciar para irse al gobierno. no que Hacerlo. pueda renunciar, porque tú no puedes renunciar si a ti no te designan. O digo, si lo designa, quiero decir. Pero absolutamente, estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa si a ese que se le coloca en una posición un año después no está en esa posición? Bueno, si no Se tiene quedó un sin desempeño, nada. lo quita y se queda sin nada. Se Pero quedó- ese- sí, porque ese es no el le- riesgo. no puede- Y Monchi Fadul pensó en eso cuando lo designaron. O Danilo. O Danilo. O se quedó sin nada. ¿Por qué es que la política no es solo un cargo, Julio? O sea, Tú que el no que lo- pierde tú su- no puedes medir la actividad Es política un caso distinto. con el parámetro de un cargo. No, Julio, al que nombra. Ay, pero a Tati la movieron sin ser diputada y fue a otra función. Claro. El Estado No, pero dominicano además- es amplio y el pragmatismo de Lionel y de Danilo Julio, está fuera de discusión. Valentín, Pero mira, esas funciones no es de ellos como tampoco. tú y yo somos activistas de redes sociales, todos nosotros, pero tú legislador eres uno de los pocos legisladores que hace eso, tú Julio. Reinaldo, Víctor. Y yo contesto. y Edgar peleo. Caraballo dice, ustedes tienen una hora hablando con Valentín y todavía nadie le ha preguntado qué opina él sobre el barrilito de los senadores. Yo se lo pregunté ahorita. Juégatela Sí, ahí. Sí, no, y yo Yo le dije que hablo si se mucho iban sobre él no eso. te me estoy yendo. Mira, que si yo- se iban a rebajar el sueldo de los senadores. Sí, me lo No, pregunto. no es otra coherente. cosa. El barrilito, Es que el barrilito- es mira, un capítulo social. Vamos Mira, a ver. el fondo legislativo. No, porque el barrilito no se debe quitar, lo que debe bajarse los salarios. El Eury, fondo tú lo legislativo. justificas todo, Eury. El que parece cristiano aquí soy yo. No, tú No, pareces. Ah, porque es que yo estoy diciendo No, que porque- bajen los sueldos no, para que la gente haya más. Oye, Y pero- Eury dice que no, que hay No, que porque el dejarlo. barrilito no es salario. El barrilito es una acción social de los entiendo. senadores. Yo lo que le dije de los salarios, que tiene que ser coherente. Si tú quieres que le bajen los salarios a los funcionarios, tienes que decirle que te bajen a los legisladores también. Pues tú no te metes con los legisladores. Chore, yo no Ah, el coherente soy yo. soy yo el que le estoy El cristiano preguntando. soy yo. No, soy yo el que le Ah. estoy preguntando. Ahora, tú justificas el salario del administrador del Banco No, yo no lo Nacional, justifico. Y yo no lo justifico. No, yo no lo justifico. Yo digo que tiene que tener un buen salario. Ahora lo Pero un buen discutimos. salario de un lo millón y discutimos. medio. No. El monto yo lo discutimos, pero tiene que tener un buen salario. Debe tener un buen salario. Oh, tiene que tener un buen salario. Mira,
yo en el tema del fondo legislativo, yo puedo hacer dos razonamientos. Uno, ¿qué es eso, el fondo legislativo? el fondo legislativo. El barrilito. El barrilito. Mal llamado barrilito. Viene del pork barreling norteamericano. Sí. O sea, los congresistas en el siglo XIX, parte del siglo XX, tenían un activismo clientelar muy fuerte y solían distribuir en sus constituencies, en sus electores, en sus demarcaciones electorales, barriles De dinero. de tocino. De tocino seco. Se llama pork. Es lo que Pork barreling. Eso es cultural en Estados Unidos, se sigue haciendo. En vez de dinero era puerco que daba. o sea, así una especie de jamón. Jamón. Sí. ¿Cómo? Petit salé. De Petit Salé. Ok, Todavía algo lo así. venden en Estados Unidos. Entonces, ese pork barreling que le dan del fondo presupuestario. Es del el Congreso, barrilito. Pero, señores, aquello fue superado hace tantos años. En República Dominicana, lo primero que tengo que decir es que hemos avanzado a niveles de transparencias. Lo primero es que cuando Reinaldo y yo llegamos en el 2006, primera vez que el PLD obtiene mayoría legislativa, nos encontramos con la realidad de dos fondos secretos. Secretos. Dos Sí, fondos eran secretos. secretos. Eran secretos. El fondo legislativo, que era discrecional del presidente. O sea, Tomás tenía 400,000. El otro tenía hay un presidente, 1,000,000. hay un presidente, para que tú veas cómo es este país de hipócrita, hay un presidente del Senado que critica el barrilito. Fue presidente del Senado. ¿Tú sabes cómo él lo manejaba? ¿Cómo lo manejaba? Discreto para él. Para él, para reelegirse. y los senadores que lo apoyaban a él. Claro, era así. Él no está de acuerdo con el barrilito. No, ahora. pero que era así. Pero siempre lo manejó. Pero claro. ¿Cómo se llama? Amigo tuyo. Entonces, El nombre, entonces, ¿qué pasa? mío. Óigame, Escríbame el nombre ahí que yo lo voy a decir. Vamos a dejarlo ahí. cuando se estableció la autonomía financiera y presupuestaria del Congreso, que fue una obra de Peguero Méndez y de Ramón Alburquerque, le doblaron el pulso al presidente Leonel Fernández, que solo tenía la famélica representación de 13 diputados, le dieron 4% de educación, tanto por ciento al Congreso, tanto por ciento a la justicia, tanto por ciento con el propósito de establecer autonomía económica financiera, pero no apuntó eso a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales y cumplir cabalmente con las funciones que le tiene asignada la Constitución y las leyes al Congreso. En ese sentido, una parte de esos fondos fueron destinados primero a un fondo amplísimo, porque no era un barrilito, sino la fábrica del barril que dirigía solo el presidente de ambas cámaras legislativas. Luego, cuando llegó ya Andrés Bautista, que fue el último del PRD, establecieron un fondo, pero ese fondo era secreto, la ciudadanía no lo conocía, no había ley de acceso a la información Bautista pública. tenía un fondo secreto. Así, señor. Sí. El fondo era secreto. Ese comandante moralista. Entonces, ese fondo legislativo, lo que hace Reinaldo cuando llega es que detecta primero que hay un fondo legislativo secreto y lo hace público. Y no se le puede buscar la forma, porque ya estamos terminando. Sí, Vamos a buscar la forma. Y lo segundo eran las seguir transparentando ONGs, eso. que eran otras generosas formas de tener otro fondo legislativo secreto. Cada vez que venía el presupuesto lo ensanchaban y tenían unos fondos que manejaban para labores clientelares y supuesta labor social. Cuando el PLD llega, lo que hace, mire, vamos a hacerlo público, vamos a establecer un criterio de racionalidad para que no sea el presidente que establezca, y eso tienen que rendir cuenta mensual. Y eso es lo que se hace. Particularmente yo tengo dos opciones. O plantear que eso sea suprimido, o yo renunciar voluntariamente. Si renuncio voluntariamente, seré una persona exitosa ante un 1% de la población, pero seré el más mediocre de los legisladores. En consecuencia, lo que creo es que eso debe rediscutirse, mirar la Estrategia Nacional de Desarrollo que le pone el punto sobre la I en ese aspecto fundamental, y nosotros tomar una decisión trascendental ahora que no estamos en campaña electoral. Gracias al senador Julio César Valentín. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.